Buenas tardes, esto es una clase de lengua 1 que también es válida para lengua nivel 2 de ESO para adultos. Es la clase número 5. Hoy vamos a hablar del resumen, tema y estructura de un texto, en donde vamos a repasar estos conceptos básicos porque es algo que vamos a utilizar en todos los exámenes y en distintos trabajos que vamos a hacer. En el resumen, tal como tenemos en los apuntes, no hay que copiar literalmente del texto. Es el primer error. Generalmente pongo, por ejemplo, la diferencia que hay entre hacer un resumen de estudiar, ¿vale? Por ejemplo, tenemos que estudiar algo de historia en sociales y un resumen de un texto de lengua, porque son cosas muy distintas. En un resumen de estudiar sí que podéis subrayar y copiar las cosas literalmente, porque es algo que tenemos que sintetizar para aprender nosotros, para estudiar. Pero en un resumen de un texto de lengua está prohibido copiar. No podemos copiar literalmente frases enteras. Está claro que algunas palabras pues no hay más remedio, porque si pone en el texto que una niña coge amapolas, pues obviamente tenemos que decir amapolas, ¿no? Pero en un texto literario o de una noticia de periódico o cualquier texto que os ponga para resumir, no tenemos que copiar. Hay que, como dice aquí, hay que leerlo, entenderlo y reelaborarlo al escribir el resumen, dando siempre información general y no detalles. Vamos a intentar contarle a alguien de qué va el texto, lo que hemos leído, para que se entere sin que lo lea, ¿vale? Imaginamos, yo siempre pongo el ejemplo de una película. Vamos a ver una película, ¿no? Por ejemplo, ¿habéis visto una película vosotros? Yo no la voy a ver, porque digo que no lo voy a ver, que no me interesa, pero que me cuentes la película por encima para enterarme y que así ya no tengo que verla. Entonces, en ese caso, pues no me vais a contar detalles de la película, ¿no? Por lo menos, bueno, a lo mejor alguna escena si queréis que os guste, pero que en principio tenéis que contarme en general de qué trata y no enrollaros, ¿vale? No podemos, si la película dura hora y media, no podéis estar hablando una hora. Bueno, entonces, por escrito, pues hay que hacerlo así. Leemos el texto, lo entendemos y lo reescribimos usando otras palabras y dando información general. Lo siguiente que tengo aquí es: conviene ir extrayendo información párrafo a párrafo, aunque al escribirlo podemos unir la información de varios párrafos, ¿vale? ¿Qué es un párrafo? Lo primero, porque es algo que me sorprende cuando confundís renglones, párrafos y otras cosas, ¿vale? Tal como estamos viendo este texto en pantalla ahora mismo, un párrafo es hasta que encontramos un punto y aparte, ¿vale? Por ejemplo, esto que he subrayado en azul, ¿no? O esto otro, ¿vale? Esto es un párrafo, esto es otro párrafo. Aquí tenemos un párrafo más grande, ¿vale? De 5 renglones o 5 líneas, ¿vale? Una línea es un renglón, una línea, como dice el texto. Supongo que habéis hecho bingo, ¿no? A veces, pues una línea es una línea y luego cuando haces todo el cartón, eso es un bingo, ¿vale? Pues una línea es un renglón, ¿vale? Pero un párrafo es un bloque, digamos, de varias líneas, ¿vale? Entonces, cuando estamos leyendo un texto que tiene varios párrafos, por ejemplo, este tiene 1, 2, 3, 4, 5... tiene muchos párrafos, ¿no? Tal como estamos viendo en pantalla. Pues podemos ir párrafo a párrafo extrayendo información de cada párrafo, ¿vale? Porque así no nos dejamos nada y seguimos un orden. Lo más difícil de hacer un resumen es redactarlo de manera que quede bien, ¿vale? Siendo lo bastante precisos y lo bastante escuetos. A veces está también mal ser demasiado escuetos porque nos dejamos información, y otras veces está mal extenderse mucho, ¿vale? De contar con detalles todo lo que pone, que no hay que contarlo. Con el ejemplo que veremos a continuación vais a entenderlo mejor. Y otra cosa muy importante de aquí es que nunca hay que añadir opiniones ni nada de lo que no sea lo que dice el texto, ¿vale? Puede que no nos guste el texto, pero no podemos decir que no nos gusta,
¿vale? En un resumen nos limitamos a decir lo que pone en el texto y nos guardamos nuestras opiniones por mucho que tengamos ganas de decirlas, ¿vale? Y además hay que hacerlo de manera impersonal, que una cosa que también ocurre en textos, sobre todo literarios, que hay veces que está hablando el protagonista, por ejemplo, en primera persona, ¿no? Que yo me fui a cazar un jabalí montado a caballo en un bosque, ¿no? Y alguien me hace un resumen y dices, yo me fui a cazar un jabalí. Digo, ¿tú te fuiste a cazar un jabalí? No, hombre, el personaje, el protagonista, yo qué sé, la persona que aparece en el cuento. Nos tenemos que referir en tercera persona a las personas que aparecen, ¿vale? Eso lo que tenemos que hacer. Bueno, lo siguiente que voy a definir es qué es el tema, ¿vale? El tema, ¿vale? Hemos visto ahora unas nociones sobre el resumen y a continuación os voy a explicar lo que pone aquí, el tema. El tema es de qué trata el texto en muy pocas palabras, ¿vale? Lo más esencial de todo lo que dice. Eso es el tema. Es como una especie de titular de periódico o de un título que le pudiéramos dar. Pues eso, la caza de un jabalí, ¿no? O qué sé, pues un título, como un título, eso es el tema, ¿vale? ¿De qué trata en general? Y claro, si es un título que le damos, pues que no sea el mismo que ya tenga. Si el texto tiene título, vamos a intentar buscar otro, ¿no? El tema pues tiene que ser otra cosa. Hay que ser muy precisos, suele ser difícil expresar muy bien el tema. Yo suelo ser bastante permisivo cuando califico esta pregunta, ¿no? Le digo cuál es el tema del texto, pues hombre, por lo general no suelo darle demasiado valor a la pregunta porque le pongo medio punto o algo así, ¿no? A veces alguna vez he puesto un punto entero, pero prefiero poner medio punto porque si no acertáis pues o no lográis hacer algo muy, muy preciso y muy adecuado, pues no perdéis mucha puntuación en el examen. Pero bueno, que está a veces muy bien lo que proponéis, ¿no? Unos consejos que tengo aquí son los siguientes, que hay que tratar de evitar los verbos, a ser posible. ¿Cómo es esto de evitar los verbos? Pues hay que hacer cosas partiendo de un sustantivo, lo que se llama una construcción nominal, ¿vale? Hacer una construcción nominal. Por ejemplo, la necesidad de una buena caligrafía, ¿vale? Pongamos que un texto nos habla de que hay que escribir bien, de que escribir con buena letra es muy bueno para ordenar las ideas, que hay que... Bueno, pues un texto que nos explique de muchas maneras lo importante que es escribir bien. Claro, pues no vamos a poner o vamos a tratar de hacer algo distinto de hay que escribir bien o el autor del texto dice que hay que escribir bien, ¿no? Entonces evitamos los verbos, eso de dice o escribir. Y partimos de esta palabra, este sustantivo abstracto que sería necesidad. La necesidad de una buena caligrafía, ¿vale? Por ejemplo. Fijaos, por ejemplo, un titular, ¿no? Trágico final de la competición de motociclismo, ¿no? Pues en vez de decir se estrellaron dos motociclistas en una carrera, pues en vez de decir se estrellaron, decimos trágico final de la competición de motociclismo. Entonces, fijaos que estamos usando sobre todo sustantivos y adjetivos, trágico, final, competición, motociclismo, ¿vale? Porque eso, el sustantivo es, vamos a hacer una metáfora, la sustancia, ¿no? Es una palabra que conceptualiza más lo que se dice, ¿eh? Por eso concentra más las ideas un sustantivo que un verbo y que cualquier otra palabra, ¿vale? Por eso cuando se enuncia un tema se trata de buscar sustantivos, ¿vale? Fijaos otro ejemplo, la alarmante situación del ecosistema en nuestro país, ¿no? Esto parece un titular de periódico, ¿vale? Pues aquí estamos buscando la palabra, por ejemplo, situación, ecosistema, ¿vale?
cosas o sea, construimos con sustantivos. Y luego el siguiente concepto que hay, que también vamos a practicar, es la estructura, ¿vale? Estructura, por cierto, se escribe con S, ¿vale? Que hay quien me pone X y cosas raras, ¿vale? Estructura, ¿vale? La estructura es en qué partes se divide el texto. Un texto, a no ser que sea muy corto, siempre va a ir cambiando de tema un poquito, por así decir. No es que cambie de tema, porque el tema es el que tiene que ser en un texto, ¿vale? Ya veremos que eso tiene que ver con la coherencia, ¿vale? Pero la estructura es, pues, cómo se forma por dentro el texto. Y hay dos conceptos de estructura. La estructura externa, ¿vale? La estructura externa es cómo está presentado el texto visualmente. Es decir, cuántos párrafos tiene, si está en prosa, o cuántas estrofas y cómo son si está en verso. Vale, ya veremos cuando veamos literatura, cuando veamos un texto en verso, una poesía, no tiene párrafos, lo que tiene son estrofas, ¿vale? Pero de momento un texto como esto, lo que estamos viendo ahora en pantalla, esto se dice que está en prosa, ¿vale? La prosa es lo que está escrito ocupando todos los renglones como se escribe normalmente, ¿vale? El verso es la poesía, cuando tenemos versos cortitos, ¿vale? Que suelen tener una cierta métrica, un número de sílabas, unas estrofas que son a veces cuartetos, tercetos, ¿vale? Bueno, pero eso ya lo veremos. Pero lo que me importa aquí ahora sobre todo es la estructura interna, ¿vale? La estructura interna es cómo se divide el texto según de lo que esté tratando. Tenemos que darnos cuenta de cuando hay un cambio en lo que nos está contando, ¿no? Pues no sé, si es un texto narrativo, por ejemplo, como suele decir, suele dividirse en planteamiento, nudo y desenlace. Esto que habéis oído tantas veces, ¿no? Planteamiento, introducción, ¿vale? Luego nudo o desarrollo y desenlace, ¿vale? Que es lo que suele pasar con los textos narrativos, con un cuento, con una novela, con algo que cuente una historia. Pero en otros textos, como los periodísticos, una noticia o un reportaje, cualquier cosa que se publique como noticia, ¿no? Se pueden dividir los distintos bloques de información que podemos llamar simplemente primera parte, segunda parte, tercera parte, cuarta parte, y no tiene por qué haber tres, ¿vale? En los textos periodísticos, cuando veamos alguno, veréis que ya no, ahí no es a planteamiento, nudo y desenlace, sino que a veces hay lo que podríamos llamar una introducción al tema, luego pues un bloque de información de algo que nos está diciendo sobre lo que ha pasado, luego nos pone, por ejemplo, la opinión o el testimonio de un experto sobre ese tema y nos ocupa otros 2 párrafos, ¿vale? Y luego hay otro añadido, digamos, que relaciona esa noticia con otro tema o algo así. Entonces, pues es mucho más complicado que esto de planteamiento de nudo y desenlace, ¿de acuerdo? Pues nada. Bueno, pues ahora tenemos un texto que leo todos los años y algún día cambiaré porque la verdad es que ya aburre un poco, pero que, bueno, es muy triste y muy bonito, que se titula La niña de los fósforos y aparece, por si lo queréis buscar, en el libro de tercero de ESO de Marea Verde que tenéis en el aula virtual al principio, ¿vale? Que son unos libros que son gratuitos, de tercero y de cuarto de ESO, que son los que estamos usando en nivel 2 y en nivel 1, sobre todo el de tercero de ESO, ¿vale? Y un poquito los de primero y segundo. Bueno, pues dice así. Voy a leerlo rápidamente, así que si estáis viendo esta clase, conviene que tengáis el papel delante y leáis en silencio a la vez que yo. ¡Qué frío hacía! Nevaba y comenzaba a oscurecer. Era la última noche del año. Bajo aquel frío y en aquella oscuridad pasaba por la calle una pobre niña, descalza y con la cabeza descubierta. Verdad es que al salir de su casa llevaba zapatillas, pero ¿de qué le sirvieron?
Le venían tan grandes que las perdió al cruzar corriendo la calle para librarse de 2 coches que venían a toda velocidad. Y así la pobrecilla andaba con los desnudos piececitos completamente amoratados por el frío. En un viejo delantal llevaba un puñado de fósforos. En todo el santo día nadie le había comprado nada, ni le había dado un mísero centavo. Volvíase a su casa hambrienta y medio helada. Los copos de nieve caían sobre su largo cabello rubio, cuyos hermosos rizos le cubrían el cuello, pero no estaba ella para presumir. En un ángulo que formaban 2 casas se sentó en el suelo y se acurrucó hecha un ovillo. Encogía los piececitos todo lo posible, pero el frío la iba invadiendo, y por otra parte no se atrevía a volver a casa, pues no había vendido ni un fósforo, ni recogido un triste céntimo. Su padre le pegaría, además de que en casa hacía frío también. Tenía las manitas casi ateridas de frío. ¡Ay! Un fósforo la aliviaría seguramente. Si se atreviese a sacar uno solo del manojo, frotarlo contra la pared y calentarse los dedos. Y sacó uno. ¡Rich! ¡Cómo chispeó y cómo quemaba! Dio una llama clara, cálida, como una lucecita, cuando la resguardó con la mano. Una luz maravillosa. Le pareció a la pequeñuela que estaba sentada junto a una gran estufa de hierro, con pies y campana de latón. La niña alargó los pies para calentárselos a su vez, pero se extinguió la llama. Encendió otra, que al arder y proyectar su luz sobre la pared, volvió a ésta transparente como si fuese de gasa. Pero en aquel momento se apagó el fósforo, dejando visible tan solo la gruesa y fría pared. Encendió la niña una tercera cerilla y se encontró sentada debajo de un hermosísimo árbol de Navidad. Era aún más alto y más bonito que el que viera la última Nochebuena, a través de la puerta de cristales en casa del rico comerciante. Frotó una nueva cerilla contra la pared. Se iluminó el espacio inmediato y apareció la anciana abuelita, radiante, dulce y cariñosa. «¡Abuelita!», exclamó la pequeña, «llévame contigo». Pero en el ángulo de la casa, la fría madrugada descubrió a la chiquilla, rojas las mejillas y la boca sonriente. Muerta, muerta de frío en la última noche del año viejo. Bueno, esto es de Hans Christian Andersen, este famoso escritor de cuentos danés, me parece, ¿no?, que escribió otros cuentos famosos del siglo XIX. Y bueno, pues hemos visto un poco de qué trata, ¿no? Así, si tuviéramos que comentar ahora mismo de manera improvisada, pues trata de una niña que vende fósforos, una vendedora ambulante, y en la última noche del año, pasando mucho frío, sin vender ningún fósforo, decide irse a un ángulo, a una esquina entre 2 casas, sentarse en el suelo y empezar a calentarse encendiendo cerillas, encendiendo fósforos, porque tiene mucho frío, no ha vendido ninguno y no se atreve a volver a casa porque su padre le pegaría, ¿vale? Tiene miedo de volver a casa sin haber vendido nada, porque, bueno, pues tenemos este caso de explotación infantil, ¿no?, donde ella pues tiene que recoger limosnas y vender fósforos para llevar dinero a casa. Bueno, entonces, mientras se enciende cerillas, ocurre que pues que va teniendo imágenes y recuerdos que le sugieren la luz de estas cerillas. Y finalmente, con una de ellas, ¿no?, ve a su abuela, a su abuelita. Y al decir llévame contigo, pues podemos suponer que la abuelita ya murió, ¿no?, y ella pues quiere irse con su abuela. Pero al final acaba el cuento con que la niña aparece muerta por la mañana, ¿no?, muerta de madrugada, la fría madrugada, ¿no?, descubre a la chiquilla muerta de frío en esta última noche del año. Vale, pues fijaos en el resumen que tengo aquí a continuación, ya resuelto, para que lo veáis con este resumen que hicimos hace ya 4 años, creo,
con alumnos como vosotros, ¿vale? Nos pusimos en la pizarra a ir escribiendo frases y palabras, ¿no?, para confeccionar este resumen. Entonces, esto sería válido, y fijaos que el texto, que es muchísimo más largo, ¿vale?, que tiene, aún así lo he abreviado con estas supresiones, ¿verdad? Estos corchetes con puntos suspensivos quieren decir que se han quitado algo. Entonces, esto lo quité yo para hacer el texto más corto, para que no estemos aquí leyendo tanto. Pero el resumen es muchísimo más corto, son 1, 2, 3, 4, 5 y 6 líneas. Y hemos dicho todo lo importante en solamente 6 líneas. Y dice así: en la última noche del año, una niña pobre, hambrienta, mal abrigada y descalza, cuyo medio de vida es vender fósforos, se dirige a su casa sin haber vendido ninguno, soportando el terrible frío. Punto y aparte. Sin embargo, no se atreve a volver a casa porque su padre le pegaría por no haber vendido nada. Así que se refugia en una esquina e intenta calentarse encendiendo fósforos. De tanto frío que hacía, empieza a alucinar, llegando a ver a su abuelita, lo que le da un momento de felicidad. Punto y aparte. A la mañana siguiente, la niña aparece muerta, con su última sonrisa todavía en el rostro. ¿Vale? Esto de la última sonrisa era algo a lo que le dieron importancia a los alumnos de aquel año, porque lo pone aquí, ¿no? Dice: la fría madrugada descubrió a la chiquilla rojas las mejillas y la boca sonriente, muerta de frío, ¿no? Claro, parece una sonrisa de felicidad, pero también hablaban de que las muertes por hipotermia, por congelación, pues suele contraerse el rostro, ¿no? Y parece que cuando alguien se muere de frío se ríe, y realmente no es que sea divertido, sino que es que se contraen esos músculos y tal, ¿no? Pero bueno, aquí coincide con esa última sonrisa de felicidad de la niña cuando vio a su abuela. Bien, entonces fijaos que hemos recogido toda la información del texto en estos 3 párrafos, en estas 6 líneas, ¿vale? Y espero que en otros textos podáis hacerlo vosotros. Vale, en el tema hay varias posibilidades. Tenemos estos ejemplos. Fijaos: trágica muerte de una niña pobre, por ejemplo. Alguien quiere dejar dicho que es una vendedora de fósforos, ¿no? Pues, por ejemplo, también trágica muerte de una niña vendedora de fósforos. ¿Vale? Si vende cerillas se supone que es pobre, ¿vale? También podemos decir que es una niña pobre y no hace falta que hablemos de los fósforos, pero bueno, si en ambos casos está estupendo. Trágica muerte de una niña pobre o trágica muerte de una niña vendedora de fósforos. Muerte de frío también podría valer. Muerte de frío de una niña pobre, ¿vale? O de una vendedora de fósforos. Alguien cambió lo de muerte por destino. Entonces también podríamos decir trágico destino o trágico final de una pobre niña o de una niña pobre, casi mejor, ¿vale? Y luego alguien ya dejó dicha una expresión de denuncia, digamos, de esta situación. Por ejemplo, muerte de una niña víctima del maltrato y de la pobreza, ¿vale? El hecho de lo del padre que le pegaría, ¿no? Fijaos que no se debe decir la pegaría, sino que se dice le pegaría, ¿vale? Porque es una... ya lo veremos más adelante, pero que ese verbo pues debe ir con le, ¿vale? Aunque sea ella. Muerte de una niña víctima del maltrato, por eso, porque de no haber vuelto a casa por el miedo a su padre que le pega, ¿no? Pues ella se queda en la calle y es el motivo, la causa de que muera de frío, ¿vale? Y de la pobreza pues también, ¿no? Porque no tendría que estar vendiendo por la calle cerillas y pidiendo limosna. Vale. Y llegamos a esta parte de la estructura que es algo complicada y a veces en los exámenes
Al principio sí lo hacía, que pedía las 3 cosas en un texto, pero ya suelo pedir 2 de las 3, ¿vale? Si pido la estructura, a lo mejor no os pido el resumen, porque es casi lo mismo. Vais a ver por qué. Fijaos, como es un texto narrativo, esto está contando un cuento o una historia, tenemos las 3 partes típicas de un texto narrativo: planteamiento, nudo o desarrollo y desenlace, ¿vale? Entonces, planteamiento, ¿cuál sería? El primer párrafo. Vamos a ver cuál es el primer párrafo. Aquí, ¿vale? Como nos corta, pasamos de una hoja a otra, pues no se ve muy bien. Pero lo voy a intentar subrayar aquí. A ver. Aquí empieza el primer párrafo, ¿vale? No nos hemos encontrado ningún punto y aparte, que es lo que hace que cambiemos de párrafo. Y todo esto pues está contando la historia, o sea, la historia previa, la situación del contexto donde está la niña. Y una cosa que tenemos que empezar a ver es que hay verbos que están en pretérito imperfecto, ¿vale? ¿Qué frío hacía? Nevaba, comenzaba, ¿vale? Entonces esto expresa una situación de cómo estaban las cosas, ¿vale? Es cierto que pasan aquí dice de que no les sirvieron las zapatillas y esto ya está en pretérito perfecto simple, pero bueno, el caso es que tenemos esta situación durante todo este primer párrafo hasta aquí. Y este primer párrafo que acabo de señalar, así con el color azul, ¿vale? Todo este primer párrafo es exactamente el planteamiento. El primer párrafo. Y fijaos aquí lo que hacemos. Ponemos el nombre de la parte que estamos describiendo, planteamiento, ¿vale? Cuando tengamos un texto periodístico probablemente pongamos primera parte, ¿vale? O algo así. Decimos cuánto ocupa en el texto, el primer párrafo. Y ahora añadimos una brevísima explicación o mini resumen de ese párrafo. En Nochevieja, una niña pobre está pasando frío en la calle. Esto es todo, esto es lo que dice el primer párrafo. ¿Vale? Una niña pobre está pasando frío en la calle. Todo esto. ¿Qué frío hacía? Nevaba y comenzaba a oscurecer. En todo el santo día nadie le había comprado nada, no sé cuánto, tal, ¿no? Podemos añadir algo más, es cierto. Podríamos decir, bueno, ya hemos dicho que es la última noche del año, que es muy importante porque es como más triste, ¿no? Más trágico, que en lugar de estar con la familia o celebrando la Nochevieja, pues está en la calle vendiendo cerillas, ¿vale? En Nochevieja, una niña pobre está pasando frío mientras intenta vender fósforos por la calle, ¿vale? Se puede añadir algo más, pero bueno, es básicamente esto. Ahora el nudo o desarrollo. Y va a ocupar esta parte del segundo al quinto párrafo, ¿vale? Hasta que llama a la abuelita. Todo esto va a ser el desarrollo, el nudo, ¿vale? Lo que es el desarrollo de la historia. Fijaos qué pasa aquí. En un ángulo que formaban 2 casas, ¿no? Vamos a poner ahora, bueno, sigo con este color. En un ángulo que formaban 2 casas y fijaos cómo ha cambiado el verbo. Se sentó. Ya no pone estaba sentada o se sentaba, no, se sentó, ¿vale? Y se acurrucó, ¿vale? Bueno, aquí sigue encogía y tal, pero tenemos aquí sacó un fósforo, chispeó, ¿vale? O sea que aparecen verbos en pretérito perfecto simple, que son los que indican que transcurre la acción. Se sentó, se acurrucó, chispeó el fósforo, alargó los pies, etcétera, ¿vale? Esto es síntoma de que estamos ya en el desarrollo de la acción, ¿vale? Bueno, entonces hemos dicho que es del segundo al quinto párrafo. 1, 2... Uno, dos y claro, como son menos párrafos porque como lo he resumido yo, aquí había más. Vale, bueno, realmente hasta que llama a la abuelita. Vale, aquí casi mejor que quinto párrafo, pues ponemos el tercer párrafo porque aquí solo tenemos 3, ¿vale? Hasta que llama a la abuelita, esto también vale, decirlo así.
¿Cómo se queda el resumen? Pues la niña se queda en la calle por miedo a su padre, enciende fósforos y empieza a delirar de frío, llegando a ver a su querida abuela. ¿Vale? Pues esto sería el resumen del desarrollo. Y luego el desenlace, pues el último párrafo, que son las 2 últimas líneas. La niña amanece muerta por el frío, o muerta de frío. Y esto sería el desenlace, el final del texto. ¿Vale? Con esto vale. Alguien también me decía desde que ve a la abuela, ¿no? Como que ahí ya se anticipa que está muy mal la niña, que está delirando, que está teniendo ilusiones ya de ópticas, ¿no? Pues, o sea, que la niña ya está muy mal. Pues esto podemos meterlo de la abuelita, ¿vale? O sea, que también estaría bien decir que la visión de la abuela ya es desenlace. Así que esto es un ejemplo de resumen, tema y estructura, ¿vale? Que es lo que estamos practicando ahora. Y aquí teníamos un enlace que no funciona ya, ¿vale? Pero que lo podemos buscar, que es una noticia que aparece en el libro de Marea Verde, ¿vale? Voy a buscarlo un segundo. Vale, en el aula virtual, esta es la de nivel 1, pero en nivel 2 también aparece. Tiene que haber algo al principio de los contenidos que ponga algo de libros de texto gratuitos en PDF o algo así. Si le damos aquí, en el de tercero de ESO, que también está en nivel 2, si lo abrimos, bueno, aquí se descarga inmediatamente, vamos a encontrar al principio del libro, enseguida, el texto de La niña de los fósforos, que lo podéis leer entero porque lo he resumido, ¿vale? Que está aquí. Le he quitado algunas partes, pero este otro es al que nos referimos ahora. Es una noticia de periódico ya muy antigua, del año 2005, del periódico La Vanguardia, ¿vale? Y dice pues que dice UNICEF, ¿no? UNICEF, la organización que ayuda a los niños, dice: UNICEF denuncia que existen 50 millones de niños sin censar. Vale, pues este texto conviene que intentéis hacer vosotros lo mismo que hemos hecho con el de La niña de los fósforos, pero esta vez enfrentándoos a un texto periodístico. Es un poco distinto, ¿vale? O sea, que tendríais que decir el resumen de qué trata, ¿no? De todo este contenido, hacer un breve resumen en 5 líneas o 6, y el tema, que va a ser muy parecido al titular, ¿vale? Y el desenlace, y la estructura, que sería ver cómo dividimos en partes este texto, que ya no sería introducción, nudo y desenlace, sino primera parte, segunda parte y tercera parte, o algo así, porque es un texto periodístico, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que nos introducirá a la siguiente parte que estudiaremos, que va a ser los géneros periodísticos. Y ya con esto voy a parar la grabación y nos vemos en la siguiente clase.